Buenos días, una vez más con ustedes, hablándoles de un tema que espero que les resulte interesante, que es pared del vaso intracraneano. ¿Sí? Una nueva técnica de imagen en resonancia magnética. Bueno, en realidad no es una nueva técnica, es una técnica que ya tiene unos años con nosotros, pero en principio, como se requieren ciertas características técnicas para la realización de estos estudios de análisis de pared vascular, pues no estamos muy acostumbrados a la realización de este tipo de estudios. En principio, la plática está configurada de esta manera. Vamos a hablar un poquito de anatomía de la pared arterial y por qué vamos a encontrar o qué es lo que estamos buscando en los hallazgos de imagen. Vamos a hablar de la técnica de resonancia para el análisis de la pared. Vamos a poner algunos ejemplos de posibles trampas o pitfalls en el análisis de esta patología. Vamos a hablar de un poquito de patología y alguna conclusión. Eh, ¿Por qué hablar de análisis de la pared arterial? Y digamos, quién pide, cuándo pide, por qué lo pide y para qué lo pide el clínico este estudio. Hace unos años, no muchos años, en julio del 2022, un radiólogo que trabaja en Estados Unidos se dio a la labor de hacer una entrevista o una encuesta entre los neuroradiólogos que quisieran participar a nivel de Norteamérica para mm, valorar quién pedía este tipo de estudios, ¿sí? Y vean que en el 2022, bueno, participaron radiólogos de Canadá, de Estados Unidos y de México, y vean que la frecuencia con la que nos piden el estudio no es una frecuencia excesivamente alta, ¿sí? Prácticamente nos piden el estudio entre una o dos veces al mes, o sea, nos vamos a encontrar 12 peticiones al año de estudios, ¿no? En el global, la gran mayoría, o sea, casi el 30%, era una o dos veces al mes. Había un porcentaje más o menos de uno de cada cuatro neuroradiólogos en el que decían, bueno, pues que una o dos veces por semana lo pedían, ¿no? Pero en realidad el 50% no excede de una por semana. O sea, gente que trabaja mucho en análisis de pared vascular se puede encontrar con 50 estudios al año, pero en el global de los neuroradiólogos vean que una vez, de vez en cuando, una vez cada mucho tiempo, ¿no? En realidad, la frecuencia no es mucha. Y la siguiente pregunta era, ¿quién lo pedía? ¿Quién pedía estos estudios? Principalmente estos estudios lo pide el Departamento de Neurología, y Neurología Vascular, la gente implicada en el diagnóstico de la patología vascular cerebral. eh, Vean que hay un porcentaje muy alto, un 34 o un 35%, que decía, no, no me lo pide nadie. O sea, gente que estaba trabajando en análisis de la pared vascular motu propio, como nosotros, tal vez, o que a veces lo ofreces ante los hallazgos radiológicos. Esa es otra de las opciones. Los neurocirujanos no lo piden mucho, lo pedirían un 25%, o sea, realmente no mucho, y otras especialidades, ¿no? ¿Y para qué lo pedían? Principalmente, ¿cuál era la duda diagnóstica de estos pacientes? Pues vean, un cuarto de las peticiones eran gente que estaba investigando, gente en el 2022 que todavía estábamos como nosotros haciendo estudios para ver qué es lo que podemos hallar en el análisis de este tipo de pared. Y un porcentaje muy elevado para la diferenciación de vasculopatías. O sea, cuando les preguntábamos, oye, ¿para qué estás utilizando la técnica? Pues la gran mayoría decía para identificar vasculopatías, y luego entre las otras cuatro eran pues diagnósticos de EBCs criptogénicos, caracterización de aneurisma, caracterización de la placa o porque estoy investigando, ¿sí? Principalmente son estas las principales eh, objetivos del análisis de la pared vascular para el mundo neuroradiológico, no que haya otra gente que esté haciendo otras cosas, ¿no? ¿Quién lo pedía? Ya lo habíamos visto. ¿Y por qué no lo pedían? O sea, cuando les preguntas también quién y por qué no, eh, te dicen porque a muchos técnicos, a muchos clínicos no les interesa, ¿no? Muchos no les interesa, pero hay un porcentaje muy, muy elevado que resume en que no sabe de la técnica
uno de cada dos neuroradiólogos decían, no, desconozco la aplicación y el valor del análisis de la pared vascular. Yo creo que esto es lo más importante para nosotros. Otros decían que no tenían experiencia en la interpretación. Esta se puede adquirir, pero en el momento, en el 2022, la gran mayoría, o sea, vean que la mitad de los neuroradiólogos decían que tanto el conocimiento como la experiencia en la interpretación. Y eh, había un porcentaje que dice que les consume mucho tiempo y que no quieren, o sea, que no quieren hacer este tipo de protocolos, ¿no? Y algo que es importante, que era que los protocolos de los equipos o los protocolos de los gabinetes no estaban estandarizados y que al no estar estandarizados, pues que ellos no perdían el tiempo en hacer este tipo de protocolos porque no tenían el botón en la máquina donde apretar para análisis de la pared vascular. Y ante ese panorama, pues bueno, pues nos pusimos un poquito a desarrollar estas pláticas para publicitar un poquito el interés del análisis de la pared vascular. O sea, no quedarnos en, bueno, es algo que hacen los de los centros de investigación, es algo tedioso, es algo que no podemos hacerlo porque no tenemos equipos, o es algo que, mira, no lo quiero hacer porque no sé cómo interpretarlo o cómo no interpretarlo, ¿no? Y en principio, cuando vamos a interpretar un estudio que se enfoca en el análisis de una estructura, pues tenemos que conocer esa estructura, es lo básico, ¿no? ¿Y cómo es la pared vascular cerebral? Pues la pared vascular cerebral o del vaso intracraniano es totalmente diferente a la pared vascular en cualquier otro órgano de la economía, ¿no? Todas las arterias tienen una íntima, una media y una adventicia, pero curiosamente la media de la intracraniana prácticamente no existe. Vean que este es un vaso eh, intracraniano y este es un vaso extracraniano. Aquí está el líquido cefalorraquídeo y esta es la luz, ¿sí? Y vean que la elástica interna es un poquito más gruesa, pero esta adventicia prácticamente no existe en la intracraniana, ¿no? La íntima intracraniana es muy delgada, con un patrón fenestrado, no es lineal, es un patrón fenestrado característico, y la adventicia no tiene lámina externa, con un líquido cefalorraquídeo que baña directamente la adventicia. ¿Por qué? Al no tener vasa vasorum, que es algo importante en el análisis de la pared vascular, pues la nutrición de este vaso se supone que va a ser directamente por sangre oxigenada desde el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No necesita estructuras vasculares que nutra el vaso. ¿Qué son los vasa vasorum? Pues los vasa vasorum no son más que aquellos vasos que nutren la pared del vaso. O sea, la aorta tiene vasa vasorum, las coronarias tienen en principio menos vasa vasorum, y a medida que los vasos tienen paredes más gruesas, pues van a tener eh, estructuras vasculares para perfundir esa pared, ¿sí? Como cualquier otro órgano. En principio no hay teorías unificadas que expliquen la presencia o ausencia de estas arterias no se sabe muy bien la importancia clínica o si están asociadas con patología, pero sí sabemos que son raros en la juventud, que se desarrollan con la edad, que dependen del número de paredes de las arterias. En aquellas arterias que tienen capas menores a 29 no existen vaso vasorum, que van a predominar en las porciones proximales de las arterias y que las vamos a encontrar en aquellos pacientes que tienen patología como puede ser enfermedad aterosclerótica, ya sea oclusiva o no oclusiva, vasculopatías inflamatorias primarias en principio, y en la pared de algo que nos va a interesar, que son los aneurismas. Estos vasa vasorum están inervados por fibras simpáticas, o sea que son los que van a regular el tono. Hay vasa vasorum internos que surgen del endolumen, y que hay vasa vasorum externos que penetran a la adventicia para formar vasos capilares, ¿sí? Pero que es importante que los vasos tienen que tener un espesor crítico para que estos vasos reaparezcan o aparezcan, ¿sí?
Y cuando estos vasos se interrumpen, pues como en cualquier órgano donde se interrumpe la circulación arterial, va a ocurrir necrosis de la pared, ¿sí? ¿Son importantes en la patología vascular cerebral? Sí, pero en principio no son los únicos que contribuyen. Eh, una vez que, como decimos, que empiezan a aparecer estos vasos, va a haber procesos inflamatorios, y una vez que aparecen estos vasos y aparecen los procesos inflamatorios, va a seguir la placa detrás con la presencia de tejido fibrocicatricial, patrón eh, típico localizado entre el lumen y el cuerpo de grasa que se está formando, y característicamente todo esto va a reforzar cuando se le pasa medio de contraste. Pues esa es la parte teórica anatómica, y decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a identificar o cómo vamos a hacer la resonancia magnética para analizar esta pared? Pues en principio, vean que no hace mucho tiempo, en el 2022 una vez más, eh, no había secuencias comercialmente disponibles. Cuando uno se enfocaba en hacer o trabajar en el análisis de la pared vascular, como tenemos que generar una señal mientras suprimimos otras, como son la sangre y el agua, eh, eran imágenes complejas, ¿sí? Eh, y los proveedores por lo general no nos daban ningún tipo de secuencia específica, ¿sí? Hoy en día, después de probar algunas secuencias, los equipos comerciales empiezan a tener ya análisis de la secuencia de análisis de pared. Y lo que sí sabemos es que en principio, aunque sí hemos hecho de 1.5 y hemos trabajado con equipos de 1.5, lo ideal es, o los lineamientos del consenso de expertos en análisis de pared vascular, dice que debemos realizarlo con intensidades de campo de 3 teslas, que nos den alto contraste y resolución espacial de 0.5, 0.4. Nosotros trabajamos con 0.5, 0.4 se nos hace muy, mucha pérdida de señal ruido y imágenes isovolumétricas, ¿sí? Para poder hacer, una vez que hacemos el análisis de la pared, análisis en 3 planos, que vamos a ver que es importante para evitar los errores. Y este es digamos, el esquema propuesto de un análisis de la pared vascular. Un equipo de 3 Tesla, vamos a hacer un tiempo de vuelo, una geografía con tiempo de vuelo, que primero nos va a permitir ver la anatomía vascular, y va a servir como orientador de la adquisición de los planos en el espacio. Una difusión que va a ayudarnos en axial, que nos va a ayudar a distinguir las lesiones sospechosas del pequeño vaso de los infartos subagudos. Vamos a poner algunos ejemplos, porque algunos procesos inflamatorios se pueden ver muy semejantes en aquellos pacientes que han tenido infartos o pequeñas lesiones vasculares. Vamos a hacer el análisis de la pared, o sea, el 3D pre y el 3D post-contraste. VW es el análisis de la pared vascular. Vamos a hacer una secuencia basada en susceptibilidad. Dependiendo del equipo, tenemos SWI, SWAN o Venovolt, dependiendo de la marca. ¿Para qué? Para identificar los vasos y diferenciarlos de microhemorragias. Y vamos a hacer un 2DIR con un eje corto, para confirmar la permeabilidad. Con esto, vean que las más tardadas son estas imágenes. Nosotros las adquirimos en coronal. Se pueden adquirir, como son volumétricas, en coronal o axial, dependiendo del vaso de interés. Si es la media, solemos programarla en axial, y si es otro territorio, en coronal. Y estas, que son las más tardadas, pueden oscilar entre 7 y 10 minutos, o sea, estos serían 20 minutos, y el resto de las secuencias en un equipo de 3 Teslas con secuencias y programas de aceleración podemos tardar otros 10, 20 minutos. O sea, en realidad
ese apartado, la encuesta en el que decía que consume mucho tiempo, pues realmente eh, un análisis específico en un paciente con patología de la pared vascular, incluyendo un 3D en inversión recuperación T2, no puede exceder o no debe exceder de más de un estudio convencional de 45-50 minutos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a obtener en una imagen característica. O sea, tenemos el 3D TOF, la reconstrucción en 3 dimensiones de la presencia de esta lesión sacular en la bifurcación de la media. Este paciente contaba con es un T1 simple. Este es un análisis de la pared en sagital. Lo programamos en sagital porque queríamos ver los cortes coronales. Se puede programar en axial, sagital o en cualquier secuencia convencional, y cuando le ponemos el contraste, pues la pared del aneurisma va a reforzar de manera eh, regular, lo cual le confiere un poquito de mayor puntaje a la hora de valorar la estabilidad de la patología. Vamos a hablar un poquito de las trampas. O sea, vean que hay muchas posibilidades de error, ¿eh? Muchas posibilidades, que no suprimamos el flujo, que el flujo no se suprima en cuanto a la orientación de la secuencia. Hay cruces vasculares. Recordar que las venas pueden llegar a reforzar, y eso puede, si está muy pegado a la pared, pueden imitar vasculopatías inflamatorias. Eh, una vez que se produce el trombo y se recanaliza, pueden imitar esa presencia de vasculopatías inflamatorias, eh, microhemorragias que van a reforzar, infartos que van a similar vasculopatías, reforzamientos de los plexos que van a imitar inflamatorio de la pared o lesiones inflamatorias de la pared, lesiones focales en las zonas de entrada que van a imitar placas ateroscleróticas, y reforzamientos del plexo venoso que rodea la carótida, una vez más, vasculopatías inflamatorias, las venas. Casi siempre son las venas las que nos van a dar reforzamientos en la pared que pudieran similar procesos inflamatorios en la pared vascular arterial, ¿sí? Y vean que para estos errores tenemos soluciones. O sea, siempre basadas sobre todo en compararlo con las otras imágenes convencionales, sobre todo en el 3D TOF, para establecer o definir posibles permeabilidades en cuanto a trombos o engrosamientos circunferenciales. Vean las imágenes, por ejemplo, de difusión cuando hay infartos, lo que les decía, y les vamos a poner algún ejemplo. Los reforzamientos venosos, pues siempre valorar las venas en los ejes largos o otro tipo de maniobras enfocadas en que con las imágenes convencionales los hallazgos que estamos viendo en la pared se definan específicamente en la pared. Recordar que la pared es una estructura muy pequeña y que hay zonas, primero, que no se pueden suprimir, y que, ya sea por la curva, ya sea por las características de esa arteria, o zonas, como digo, con contrastes venosos que nos van a definir que ese posible vaso está inflamado. Y vean aquí, por ejemplo, algunos errores, ¿no? Aquí está el error. El error es que no se suprime de manera eh, completa el flujo en el interior de la luz arterial, y esto está asemejando la presencia de un trombo o la presencia de una estructura aquí que está supuestamente reforzada. Parece que está en el interior de la luz. Y algo tan sencillo como irnos a la angiografía o al 3D con contraste o al 3D sin contraste, y vean que no hay ninguna estructura en el interior de la luz arterial, ¿sí? Este es un 3D TOF, las nativas, y vemos que en las reconstrucciones no vemos ningún trombo. Una vez más, otro ejemplo de supresión incompleta. A nivel del seno cavernoso, la pared arterial se ve aparentemente reforzada de manera concéntrica, y lo que hacemos una vez más es irnos a las imágenes de base del 3D TOF y ver que no hay ningún engrosamiento, y que la luz de esto que parece que estaba estenótica y disminuida está comprometida. Eh, a veces por los ejes o la supresión, o sea, a veces no hay una supresión por la orientación de la secuencia. Esto se resuelve con orientaciones multiplanares. También se resuelve o se puede resolver, como decimos en ocasiones, con la presencia del radiólogo en el momento de realizar el estudio, que reoriente el resto de secuencias, y vean que cuando se adquieren en diferentes planos o diferentes orientaciones,
lo que aparentemente estaba reforzando y con zonas estenóticas está completamente permeable. Sí, este se hizo con un eje corto y cuando empezamos a orientar en otros planos con ejes largos o con factores ponderados, desaparece esa supuesta hiperintensidad. Los trombos que se recanalizan o que parcialmente se recanalizan y que imitan vasculitis en un paciente que puede tener varias zonas de reforzamiento y que la duda es cuál es el que está condicionando la posible patología, si esta cerebral posterior estenótica o esta vertebral que aparentemente está con reforzamiento e inflamada. Y lo que tenemos es que esta zona es un trombo recanalizado o parcialmente recanalizado y esta es la placa que está causándole la patología trombótica distal. Las microhemorragias o con reforzamientos concéntricos, estas hemorragias o estas microhemorragias pueden imitar un vaso que está inflamado en su pared y realmente lo que tenemos es una microhemorragia sin ningún tipo de reforzamiento. ¿Sí? Lo que hacemos es recordar esas secuencias basadas en susceptibilidad. Los infartos, aquí tenemos una posible zona de infarto que aparentemente estaba reforzada en la administración de contraste, no es más que este territorio que está con edema subagudo, ¿sí? Se corrige ¿cómo? Pues viendo las imágenes de difusión. O sea, si vemos la imagen convencional, no sospechamos que esto pudiera ser o tener una zona de isquemia en estadio subagudo con reforzamiento tardío y lo que tenemos es un infarto, ¿sí? Eh, Estas lesiones que supuestamente imitan placas y lo que nos ayuda es con un vaso tortuoso a identificar estos artificios, ya sean por pulsación o por venas adyacentes. Eh, Reforzamiento de fuera del vaso que aparentemente o pudiera sugerir una placa inflamada o una zona de inflamación aguda, una vasculopatía inflamatoria, y no es nada más que una vena adyacente cruzando por la cercanía del vaso. Recordar, analizar las imágenes 3D de análisis de pared con las imágenes supuestamente convencionales o las que estamos acostumbrados a ver para empatándolas ver si eso que estamos viendo realmente es la pared o es patología adyacente a la pared o no es patología. Eh, en cuanto a la patología, ¿qué vamos a ver o qué está publicado hasta la fecha? Recordar que son estudios recientemente publicados y que seguimos avanzando en el conocimiento de la patología asociada a la posibilidad de analizarse a través de este tipo de secuencias. Pues no, principalmente tenemos algunos artículos o zonas eh, de aterosclerosis intracraniana, vasculopatías inflamatorias, enfermedad de Moya-Moya, disecciones arteriales, aneurismas intracranianos, vasoconstricción reversible o diatrogénico trombectomía. ¿Cuáles a mi gusto son los más interesantes? Pues en principio esta patología, la aterosclerosis intracraniana y el aneurisma intracraniano. ¿Por qué? Por frecuencia, por interés pronóstico, por interés terapéutico y principalmente, sobre todo, por la presentación, por la frecuencia de presentación. Las vasculopatías primarias son extremadamente raras. Los síndromes de vasoconstricción reversible o de vasoconstricción transitoria también son extremadamente raros y iatrogénico trombectomía, pues aunque hoy en día se hacen o el grupo de pacientes que entran a trombectomía es cada vez más elevado. Y la utilidad todavía de la posibilidad de hacer un estudio de análisis de pared post-trombectomía no está definida y muchas veces limitada por los tiempos dentro de los departamentos y si no hay una utilidad pronóstica o terapéutica, pues de momento pues no, muchas veces no se hace, ¿no? Yo creo que es un campo para crecer, pero no todavía muy bien definido, ¿no? ¿Cómo va a estar la estenosis o cómo vamos a identificar la estenosis del vaso? Pues en la aterosclerosis intracraniana va a depender digamos, de la distensibilidad de la arteria, puede estar presente o no presente.
En las vasculopatías inflamatorias casi siempre está presente. Esta es concéntrica si está presente y por lo general es extensa. Eh, el reforzamiento en fase aguda siempre está presente. ¿Y por qué puede ser útil? Porque nos va a guiar en los efectos de la terapia que se le vaya a dar a este tipo de pacientes. Va a servir para guiar la biopsia en caso de que el cirujano o el neurólogo la requiera, y eso sería, digamos, en cuanto a la vasculopatía primaria o secundaria. En el moya-moya, la verdad que no tiene mucho interés que nos extendamos, no es una patología realmente frecuente y sobre todo menos en nuestro medio. Las disecciones arteriales intracraneanas son extremadamente raras, pero suelen ser reforzamientos o engrosamientos excéntricos y nos pueden ayudar a detectar el flap de disección. En el aneurisma es importante si está presente o no presente. Esto lo vamos a definir como positivo o negativo y es importante para definir el aneurisma múltiples que ha sangrado y que es susceptible de tratamiento y la estabilidad o inestabilidad de la pared. Y en cuanto al iatrogénico, como les decía en un principio, pues sobre todo suele ser concéntrico, pero para definir en aquellos pacientes en los que se presenta después de una trombectomía, si les tenemos que iniciar de manera temprana el antiagregación para evitar que ese daño endotelial condicione una retrombosis o una trombosis temprana de esa arteria rescatada, ¿sí? Eh, Como veíamos en la diapositiva anterior, principalmente aterosclerosis intracraneana por frecuencia, por importancia en cuanto a la caracterización de la placa y al tratamiento y la efectividad del tratamiento que vayamos a proponer. ¿Cómo es el engrosamiento? Suele ser excéntrico, asociado a la presencia de la placa. Puede ser una localización focal y por lo general no longitudinalmente extensa, ¿sí? El reforzamiento va a depender de la actividad de la placa. Si está presente, eh, inferimos que está activa y que puede estar inflamada, y si no está presente es una placa que supuestamente está estable. Entonces esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver en el 3D TOF una zona, en principio, en la que hay una disminución de la luz. Esto sería un estudio convencional. Vemos un paciente con una difusión, con un evento vascular cerebral en un estadio agudo o subagudo, y cuando le hacemos el 3D TOF convencional vemos esa estenosis. En el T2 vemos la presencia de una zona que condiciona la estenosis, que está asociada a la pared, y cuando hacemos el análisis de pared lo que vemos es que esta placa excéntrica está reforzando y que ese reforzamiento nos dice que hay una actividad inflamatoria en esta placa que además se asocia a la zona de la lesión isquémica, ¿sí? Otro ejemplo, podemos tener una arteria basilar con una placa excéntrica en un T1 convencional. Vean esta placa isointensa al tejido, excéntrica con una luz no estenótica. Recordar que puede ser estenótica o no estenótica. Esta sería estenótica y esta en principio no está condicionando una gran estenosis de la pared. Aquí la estamos cortando un poquito de manera excéntrica, y cuando le ponemos contraste la placa refuerza de manera homogénea. Vean la placa, vean el reforzamiento y vean la estenosis de la luz arterial en la angiografía por sustracción digital. Recordar en cuanto a las vasculopatías primarias, las estenosis suelen ser longitudinalmente extensas, suelen ser concéntricas, vean el reforzamiento de la luz, y cuando le ponemos o le sometemos a la terapia esteroidea indicada y adecuada, este reforzamiento, estas causas que están condicionando la estenosis de la luz como un proceso inflamatorio en la pared, desaparecen, ¿sí? Eh, una vez más, este lo pongo como ejemplo de 1.5 contra 3. Bueno, es un paciente que tiene una tuberculosis conocida con una estenosis eh, longitudinal de las arterias, tanto de la anterior como de la media. Vean que las características de la imagen no son tal vez tan bonitas como las características de la imagen de los equipos de 3 Teslas, donde se define mucho mejor la pared, pero en realidad no es que no se puede hacer. Normalmente
el volumen o el campo es mucho más pequeño y entonces el 3D TOF nos ayuda para definir que lo que queremos analizar es esta arteria, no las posteriores ni las anteriores. Entonces hacemos cortes axiales y en 3D con reconstrucciones más focales donde vemos los granulomas en la cisterna alrededor de una pared arterial que está con cambios inflamatorios. ¿Sí? Moya moya, más de lo mismo, vemos arterias estenóticas con cambios inflamatorios en la pared y vean que normalmente puede haber reforzamiento en el 60% de los pacientes o menos frecuente en los vasos distales. Disección arterial, habíamos visto que puede estar la estenosis presente, pero nos ayuda por lo general a detectar este flap. ¿Sí? Este es un paciente joven que llegó con un accidente cerebrovascular isquémico en agudo. En realidad, en principio, en el 3D TOF no le veíamos ningún hallazgo importante, salvo la disminución en el calibre de la arteria. O sea, veíamos una carótida interna del lado izquierdo mucho más, bueno, no mucho más aumentada, de un calibre normal, con un vaso del lado derecho disminuido y en realidad no le veíamos ningún hallazgo, digamos, en las imágenes convencionales. A este paciente se le propuso durante el estudio hacer eh, un análisis de la pared y vemos la presencia del hematoma, la luz con el hematoma en la pared arterial y cuando le hacemos la angiografía vemos el flap en el lugar donde está el hematoma y está la disección arterial, ¿sí? Eh, otro ejemplo de una disección arterial a nivel de la arteria basilar, el mismo ejemplo, la pared hiperintensa con un análisis de la pared, un reforzamiento focal, se le mete a la angiografía por sustracción digital y vemos el flap con la arteria. Como les decía, otro de los campos de interés cada vez más es el análisis de la pared o el reforzamiento de la pared vascular en este tipo de patología. ¿Por qué es importante? Pues en principio un aneurisma de 5 milímetros, el estudio de la Academia Japonesa de Aneurismas, donde hay una gran incidencia, diría que en esta zona un aneurisma de morfología redondeada, paredes lisas y menor a 5 milímetros se podría perfectamente seguir, pero cuando le hacemos el análisis de la pared vemos este reforzamiento excéntrico intenso, se puede comparar con el reforzamiento del tallo y buscar una relación entre el tallo hipoficiario y el reforzamiento de esta pared. Este reforzamiento no lo vemos en aneurismas pequeños y no lo vemos en aneurismas que en principio vayan a tener una progresión en el crecimiento ni una posible riesgo de ruptura. Sabemos que un aneurisma pequeño, un aneurisma de morfología esférica o semiesférica con paredes delgadas no va a reforzar. Este es el análisis de la pared, no va a haber prácticamente reforzamiento. A medida que van creciendo pueden presentar pequeños reforzamientos, pero en aquellos aneurismas irregulares de morfología irregular, con alto tamaño, más de 7 milímetros y en principio con imágenes convencionales con posible riesgo de ruptura, el reforzamiento es irregular e intenso. Vasoconstricción reversible nos sirve para el seguimiento y para ver estos reforzamientos longitudinales estenóticos extensos, diferentes de las vasculitis primarias. Vean otro ejemplo de vasoconstricción reversible, suelen ser localizaciones extensas, reforzamientos extensos en toda la economía, que en principio cuando hacemos el 3D TOF o la geografía por sustracción digital, vamos a identificar pequeñas zonas arteriales arrosariadas. Y por último, algo que está también poco descrito y que en principio eh, puede representar algo interesante para el seguimiento de este tipo de pacientes. Nos llega un paciente con un aspecto 10, con una zona de
de tránsito enlentecida y un flujo preservado, un volumen preservado, con un trombo en la arteria cerebral media que lo sometemos a trombectomía mecánica, una revascularización completa y pasa a la tomografía, perdón, a la resonancia magnética para análisis de la pared vascular. Vean la pared, aquí en principio se ve un poquito engrosada, pero cuando le ponemos contraste refuerza en el lugar donde hemos estado trabajando y donde hemos estado sacando nuestro trombo con nuestros dispositivos, y en principio presuponemos que esta pared está con cierto daño endotelial, con cierto daño inflamatorio condicionado por nuestros dispositivos, y proponemos un tratamiento antiagregante plaquetario temprano, digamos un poquito más agresivo, para evitar que esto se vuelva a cerrar, ¿sí? Otros ejemplos que ya conocíamos para definir cuál es la causa del trombo distal, si esta placa a nivel de la basilar o esta estenosis a nivel de la cerebral posterior, y esta estenosis a nivel de la cerebral posterior no es más que la recanalización parcial de un trombo probablemente originado a nivel de esta placa que está proximal, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos concluir el estudio? Pues bueno, en principio la imagen de análisis de la pared vascular intracraneal es un complemento útil a las imágenes convencionales, que no son excluyentes. Acuérdense, tenemos las imágenes de análisis de la pared que debemos siempre empatar y siempre complementar con estas imágenes convencionales. Pero ¿para qué nos sirve el análisis, o para qué proponemos que pueda servir el análisis de la pared vascular intracraneana? Bueno, pues en principio para diferenciar entre esas causas de estenosis arterial, como pueden ser una placa aterosclerótica inflamada, no inflamada, una vasculopatía inflamatoria, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible o una disección arterial. No es fácil, pero en principio nos puede ayudar. Una vez que identificamos este tipo de hallazgos, nos puede ayudar a identificar aquella enfermedad que es sintomática de la no eh, estenótica de las arterias intracraneales. O sea, como veíamos anterior, esto puede identificar esta placa que está inflamada y que vamos a seguir a futuro, y que vamos a seguir a futuro para nuestro posible tratamiento, ¿sí? Eh, Esta placa la vamos a ubicar en una localización anatómica y vamos a localizar su relación con los posibles ostiums arteriales. O sea, no es lo mismo que una placa esté en un segmento eh, longitudinal con un evento distal, como veíamos en esa arteria cerebral media que estaba ocluida aquí con un evento distal acá, que aquella arteria que tenemos una estenosis en esta zona, o una placa en esta zona, que pudiéramos tener un evento en perforantes de esta zona donde está la placa, ¿no? Ahí va a estar nuestro objetivo de tratamiento una vez más, y nuestro objetivo o definición de respuesta a tratamiento. Eh, Ahí vamos a analizar la actividad, si está inflamada o no está inflamada. Una vez más, vamos a evaluar la actividad de la vasculopatía inflamatoria, si esta actividad va a resolverse con el tiempo, una vez que iniciamos nuestro tratamiento, o vamos a utilizar ese reforzamiento para decirle a nuestro neurocirujano dónde está el objetivo para biopsiar esa zona sospechosa de inflamación. Y por último, determinar en aquellos aneurismas que se hayan roto dónde está el aneurisma, si el paciente tiene aneurismas múltiples, o en aquellos aneurismas incidentales no rotos, definir un incremento, una posibilidad de crecimiento o un riesgo de ruptura temprano de esa patología, para, en vez de proponerle seguimiento, proponerle tal vez un tratamiento definitivo. Esto es todo por hoy. Espero que, una vez más, que les haya servido la plática y les haya gustado, y cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, en el correo de inicio, con gusto les contestaré. Gracias.